Amén. Señor, te doy muchas gracias. Mío, gracias por mi vida, gracias porque estoy aquí, gracias a ti. Amén. Gracias por lo que tengo, Dios mío. Sí, Dios. Por María, mi mujer, por María, mi hija. Gracias Salve. por mi casa, gracias porque respiro. Salve. Gracias porque tengo cama, porque tengo Aleluya. pan, Dios mío. Aleluya. Y todo esto es gracias a ti. Amén, Señor. Y quiero pedirte disculpas, Dios mío, porque Aleluya. hay tantas situaciones que se dan y al final buscamos soluciones aquí, allí, incluso ponemos nuestros propios pensamientos, Dios mío, y no contamos contigo. Amén. Es verdad. Te pido por favor de que tú trabajes en mi vida, Dios mío, y los 4 conflictos, las 4 situaciones que puedan venir, Dios mío. Que el primer pensamiento que inunde mi mente, Dios mío, sea el mirar para arriba. Amén. Mirar la Aleluya. Que no haya nada en este mundo, Dios mío. Amén. Ninguna corriente, ninguna filosofía, ninguna persona, Dios mío, que me pueda hacer desviarme del amor tan grande Amén. y del poder que tú tienes para poder solucionar los problemas de la forma que a ti te da. Amén. Enséñame tu voluntad cada día, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Dios. Aleluya. Muy bienvenidos, mis hermanos. Podéis tomar asiento en esta mañana. Todos quiero dar la más cordial bienvenida, así como aquellos hermanos también que están con nosotros a través del Facebook. Pues aquí también les damos la más cordial bienvenida y esperemos que el tiempo que estemos en la presencia del Señor y sobre todo ahora con su palabra, pues que sea de bendición. Estamos trabajando el libro de Daniel y si hay una ciudad realmente extraordinaria es Babilonia. Babilonia era tan espectacular que superaba con creces cualquier otra ciudad del tiempo y de la zona. De seguro que estos jóvenes que habían ido desterrados de Judá no habían visto otra cosa tan extraordinaria como la que vieron realmente cuando entraron por las puertas de Babilonia. Jerusalén era hermosa, pero no se podía evidentemente comparar con la grandeza, con la majestad y con la extensión tan enorme que tenía Babilonia. Heródoto, un historiador, comentaba allá por el año 450 de que era la ciudad que superaba de seguro en esplendor y en extensión a cualquier otra del mundo conocido. Sus calles, sus templos, los jardines, los palacios, las puertas de entrada, todo mostraban una característica del pueblo babilónico, que era el deseo y el anhelo que tenían por las construcciones. Es decir, eran fantásticos constructores, ingenieros, gente realmente muy inteligente y gente que le gustaba realmente las cosas majestuosas, las cosas gigantescas, los templos enormes, grandes, majestuosos. Pero ¿sabes una cosa? Esto no se debe solamente, o no lo encontramos solamente en la época de Nabucodonosor, ni lo encontramos solamente en la época, evidentemente, de Daniel, del Imperio Babilónico, cuando estaba en su plena expansión, sino que ya anteriormente, en generaciones anteriores, en aquellos antepasados de los propios babilónicos, ya mostraron de que realmente estas características por la arquitectura, este amor por la arquitectura, se encontraba ya en ellos. Mira, quiero que abras por un instante en Génesis, en el capítulo 11, versículos desde el 1 hasta el 4, porque en este pasaje nos va a relatar la palabra, la fundación de una ciudad llamada Babel. Una ciudad llamada Babel que fue fundada por generaciones de los hijos de Noé, de esos hijos de Noé, de esas familias que nacieron, que salieron del arca después del diluvio y que se multiplicaron y que, aun no cumpliendo el mandamiento de Dios de multiplicarse y esparcirse por todo el orden de la tierra, por toda la faz de la tierra, pero esta gente se agruparon
se mantuvieron agrupados, evidentemente, y dice la palabra de Dios que en este momento toda la tierra tenía una sola lengua y unas solas palabras. Y dice que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Curiosamente, la llanura de Sinar, si te acuerdas, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, que estuvimos trabajando la semana pasada, hablando de todo ese contexto histórico y geográfico al cual pues Daniel y los desterrados del pueblo, ese grupo de desterrados del pueblo, pues se iban a dirigir. Estuvimos comentando que hubo un detalle muy curioso, que era de que no solamente se llevaron para Babilonia a esos desterrados, sino que utensilios de la casa del Señor también fueron llevados. Una parte de los utensilios fueron también llevados. Y nos especificaba que fueron llevados a la casa de trofeos del dios principal babilónico. Y la palabra señala que ese templo de ese dios babilónico se encontraba en la zona de Sinar, en la llanura de Sinar. Curiosamente, cientos de años antes nos encontramos en esa misma llanura y vamos a ver y vamos a presenciar la fundación de lo que va a ser el embrión de lo que posteriormente llegó a ser Babilonia, la ciudad de Babilonia. Estamos hablando de Babel. Y nos dice la palabra que se establecieron allí y se dijeron unos a otros, en el versículo 3, si estás conmigo, dice: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Era un sitio que no había árboles, lo que no podían hacer edificaciones con madera. No había tampoco piedras grandes, lo que no podían utilizarlas para las construcciones. Así que tuvieron que idear y formar ladrillos para que les sirviesen en la construcción de dos cosas fundamentales, de dos objetivos fundamentales. Una es la ciudad y otro, dice, una gran torre. Dice la palabra: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. En principio, mi hermano, no podemos ni encontramos, evidentemente, nada malo en lo que están haciendo. No encontramos nada malo ni en la formación de una ciudad, en la construcción de una ciudad, y tampoco encontramos nada malo realmente en la construcción de esa torre. Pero sí vemos en versículos siguientes, y tú conoces la historia, evidentemente, de que la intervención de Dios estuvo, y una intervención que trastocó todos sus planes. A Dios realmente no le agradó lo que ellos estaban haciendo. Y para encontrar la razón de eso, tenemos que irnos, fíjate bien, al versículo 4, en la parte final, porque ahí encontramos el lema que ellos tenían en la edificación. Y el problema está en el lema. El problema está no en lo que se estaba haciendo, sino en la intención del corazón, en el propósito que ellos estaban marcando. Se estaban marcando a sí mismos con la construcción de esa ciudad y de esa torre. Y dice la palabra de Dios: vamos, edifiquemos ciudad y torre cuya cúspide llega al cielo. Y fíjate bien, presta mucha atención y subraya la palabra que viene, porque es la clave. Dice: y hagámonos, ¿qué? Un nombre. Hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos sabían que la voluntad de Dios era esa, de que se esparcieran por toda la faz de la tierra. Ante el temor de que eso se produjera por la buena o por las malas, ellos se querían agrupar y sobre todo querían levantar una ciudad y querían levantar una torre, porque querían encontrar en esa torre y en esa ciudad un nombre. Querían hacerse un nombre, mi hermano. Querían hacerse una reputación. ¿Saben una cosa? Los hombres de la llanura de Sinar han procurado siempre hacerse un nombre, hasta hoy en día. Hacerse un nombre, hacerse una reputación. Llenar, en cierta manera, ese sentimiento de pertenencia a un lugar o a un sitio.
llenar o tener una identidad que le dé sentido y que le dé propósito a la vida. Desde entonces el hombre siempre ha estado igual, buscando esa identidad. Y para ello el hombre, mi hermano, ha acumulado, para ello el hombre ha coleccionado, para ello el hombre ha construido en base a ladrillos. Para eso el hombre ha construido relaciones sociales, humanas. Para ello el hombre ha construido seguros, posesiones, propiedades, títulos, fama, prestigio social. Para eso el hombre ha intentado de conseguir conocimiento, intentando por todos los medios, a través de todo eso, a través de cada ladrillo que estaba poniendo, a través de lo material, intentar de conseguir una identidad, llenar su corazón, tener un propósito, un sentido, pasar a la posteridad, tener un nombre concreto. Hermano, la torre de esta gente era tan alta que seguramente les dolería hasta el cuello cada vez que tendrían que mirar o cada vez que tenían que ir subiendo materiales a la misma. La torre y la ciudad les haría sentir bien, les haría sentirse orgullosos, contentos, les harían sentirse realmente satisfechos, seguros, protegidos, fuertes, unidos como una comunidad, trabajando todos para realmente lo mismo. Pero hermano, no le duró mucho. Creía que le estaban saliendo bien las cosas, que iba funcionando, que realmente las líneas de la torre, los edificios, los pisos iban subiendo y se iban conquistando realmente a alturas realmente importantes. Pero nos dice la palabra de Dios que todo ese proyecto se vino abajo. De una manera repentina, una crisis, un cambio de viento, un contratiempo, una intervención precisa, en este caso del Señor, hizo que toda la obra realmente se paralizara. Dice el versículo 7, confundamos la lengua, confundamos su lengua. Ahí es donde estuvo la clave. Se confundieron la lengua de tal manera que cada uno empezó a hablar una lengua diferente, no se podían dar los materiales, no había una comunicación fluida para una obra de tanta envergadura, de tal manera que al final desistieron de la obra, desistieron de lo que es la torre, y al final cada uno dice, se esparcieron, dejaron de edificar la ciudad y hubo una desbandada generalizada de cada uno de ellos. Yo me pregunto, mi hermano, no sé tú, pero ¿por qué Dios no le agradó lo que realmente estaban haciendo? ¿Cuál era la razón fundamental por la cual Dios interviene de una forma tan seria, tan firme, y le rompe su proyecto, le rompe su medio de búsqueda de esa identidad? Mira, si queremos averiguarlo, lo tenemos muy cerca, porque en el capítulo 12 aparece un personaje y aparece un llamamiento muy especial. Va a cambiar toda la historia bíblica y toda la historia de la humanidad. Dios va a llamar a Abraham y lo va a llamar de esa misma tierra, de esa misma zona de Babilonia, de esa misma llanura de Sinar, de toda esa zona. Lo va a llamar y lo va a llevar a un sitio, a una tierra que Él le ha prometido, que no solamente se va a quedar en tierra, sino que va a formar un pueblo numeroso, y las naciones serán bendecidas por lo que Él va a tener, por lo que Dios va a hacer con Él mismo. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 3 de ese capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y quiero que prestes atención a lo que viene ahora. Y dice el Señor, y te engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Dios se revela a Abraham y le dice, Abraham, tú vas a encontrar el sentido de tu vida a través mía. Tú no vas a encontrar el sentido a través de los ladrillos, ni a través de las edificaciones, ni a través del oro, ni la plata, ni el conocimiento. Abraham,
tu nombre va a ser engrandecido porque yo lo voy a engrandecer. Voy a engrandecer tu nombre. Mis hermanos, la diferencia entre la actitud de los babilónicos y la de Abraham era que estos, los babilonios, confiaban en su propia capacidad. Buscaban su identidad en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, en lo material. Formaban la imagen, formaban su identidad, su nombre, lo querían formar en base a todo lo que les rodeaba, lo que estaba alrededor suyo. Aquello que es material, hermano, aquello que es pasajero. Ellos lo intentaban de hacer a su manera, con su fábrica, con sus ideas, con sus pensamientos, con su conocimiento, con su orgullo, con su altanería, con su prestigio, con sus dimensiones. Pero Abraham aceptaba la identidad que Dios le había dado. Abraham, yo voy a engrandecer tu nombre. Hermano, la identidad de esta gente era una identidad basada en lo material, en lo que era efímero, en lo que Dios le demostró que realmente con un cambio de viento realmente pues se iba todo al traste, todos los planes, todos los proyectos y todo el nombre, buen nombre, magnífico nombre que ellos intentaban realmente de encontrar para sí mismos, para que realmente la humanidad entera reconociera lo grande, lo majestuoso, lo unido que estaban, la asociación tan tremenda que hacían. Todo eso se fue al traste. En cambio, Abraham buscaba su identidad en Dios. La identidad de Abraham era espiritual y era eterna. ¿Sabes una cosa, mi hermano? La tensión o la lucha entre la actitud babilónica y la actitud de Abraham va a perdurar hasta nuestros días. La filosofía del mundo, la filosofía babilónica y la filosofía de la simiente de Abraham va a estar ahí. Dos caminos, dos sentidos, dos formas de buscar la identidad, el propósito. Uno lo va a buscar en lo material y el otro lo va a buscar en la espiritualidad, en la relación con Dios. La fuente va a ser Dios. Amén. El espíritu, la influencia de Babilonia, mi hermano, se va a mantener en el tiempo. Y ¿sabe una cosa? Daniel lo va a sufrir en sus propias carnes. Daniel lo va a tener que afrontar. La experiencia en el pasaje, quiero que abráis la palabra, el libro de Daniel, porque nos vamos a dirigir a él y vamos a empezar a trabajar en él. El libro de Daniel en el capítulo 1, versículo del 3 hasta el 20. Su experiencia en esta mañana, su experiencia en este capítulo, su experiencia en Babilonia, su experiencia bajo la influencia de ese espíritu babilónico, ese espíritu que venimos ya comentando, que empieza desde Babel y que evidentemente ha seguido caminando, ha seguido por generaciones, por imperios, incluso hoy en día seguimos con la misma influencia, con la misma forma de pensar, con las mismas características. La experiencia de Daniel y sus compañeros en este capítulo 1 nos va a enseñar cómo se puede, mi hermano, vivir en Babilonia, pero sin ser de Babilonia. Cómo se puede estar dentro de Babilonia, vivir en Babilonia, rozarte en Babilonia, respirar en Babilonia. Cómo se puede comer en Babilonia, cómo se puede estudiar en Babilonia, cómo puedes trabajar en Babilonia, cómo puedes tener relaciones sociales en Babilonia, cómo te puedes divertir, cómo puedes colocar propósitos en Babilonia, realizarte en Babilonia, pero sin ser de Babilonia. Hermano, fíjate bien en Daniel, en el capítulo 1, versículo del 3 hasta el 20, porque lo vamos a encontrar. Vamos a ver esta mañana, Daniel nos va a mostrar su testimonio, nos va a mostrar la forma de abordar esa situación, pero Daniel nos va antes a mostrarnos realmente ese espíritu babilónico. El espíritu de Babilonia puede hacer tres cosas fundamentales.
puede cambiar tu nombre, pero no va a cambiar tu identidad. El espíritu de Babilonia puede obligarte, pero no te va a impedir de que la decisión última la tengas que tomar tú. Y Babilonia puede darte conocimiento, es el tercer punto que vamos a dar. Te puede dar conocimiento, claro que sí. Te puede ilustrar, claro que sí. Te puede aportar ideas, claro que sí. Principios, claro que sí. Pero ¿sabes una cosa? La sabiduría, la aplicación de todo eso, la perspectiva, una perspectiva amplia de la vida, una perspectiva eterna de la vida, esa solamente te la va a poder dar la palabra de Dios, te la va a poder dar la sabiduría de Dios. Está conmigo en el primero. Babilonia puede cambiar tu nombre, pero no tu identidad. Babilonia puede cambiar tu nombre, pero no puede cambiar tu identidad. Ve conmigo al versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra, es lo primero, el primer incidente que realmente él va a poder experimentar en Babilonia es este. Babilonia no se queda parada. Babilonia va a intentar por todos medios, y el primer elemento que introduce Babilonia en la vida de estos jóvenes es un cambio de nombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 que estaban estos, entre estos estaban, y especifica los nombres, porque para la palabra y para él es muy importante decir los nombres en hebreo. Dice a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Estos nombres no solamente reflejaban de que eran hebreos. Cualquiera que pudiera oírlos, los nombres, mencionar sus nombres, sabría perfectamente de que no eran de Babilonia, eran hebreos. Cada uno de ellos tenía un significado específico, y el significado siempre venía dado por alguna relación con Dios. Cada uno de ellos. Daniel significaba Dios es mi juez. Ananías, Jehová da gracia. Misael, ¿quién como Dios? Y Azarías, Jehová es mi ayudador. Estos nombres, mi hermano, fueron cambiados. Y fueron cambiados. Daniel fue llamado Belsasar, que significa Bel guarda mi vida. Bel como Marduk, como el Dios principal. Fíjate cómo se lo cambia. Marduk guarda ahora mi vida. Sadrach es mandato de Aku, que es el dios Luna. Mesach, ¿quién como Aku? Y Abednego significaba el siervo de Nebo, el hijo de Marduk. Cada uno podía realmente tener un significado concreto y específico. Mi hermano y hermana, despojar a una persona del nombre era tremendamente importante. No era cualquier cosa. Cuando los judíos entraban en un campo de concentración, ¿sabéis lo primero que lo hacían? Aparte de raparlo, aparte de denigrarlo, aparte de tocarle realmente su personalidad, sus rasgos personales, su ropa, hacían algo, que era colocarle ¿qué? Un número. Ya no perdían su nombre, perdían sus apellidos, aunque ellos después hacían registros personales, evidentemente para no perder eso, pero toda la intención del mundo, toda la intención de sus carceleros era esa, que fueran completamente denigrados. Ahí tenéis, ¿no? Un poco lo que el desarrollo de cada uno de sus nombres. Cuando tú entras en una cárcel americana, ¿qué es lo que te sucede? Porque te quitan tu ropa, te quitan tu personalidad, porque en la ropa apreciamos la personalidad de cada uno, evidentemente. Te quitan y te colocan ¿qué? Y te colocan una ropa, un uniforme para mono determinado, exactamente para que no te distingas de los demás. Pierdes tu personalidad, pierdes tu identidad en ese espacio. El objetivo realmente de Babilonia, mi hermano, es hacerle perder su identidad hebrea, su religión hebrea, sus pensamientos hebreos, y colocarle realmente en ese momento un nombre babilónico con una interpretación, con un sentido también religioso basado en sus propios dioses,
para que no un día ni dos, pero que sí a base de una repetición, a base de un machaqueo, a base de realmente de un trabajo constante con ellos, evidentemente cambiaran. Amén. Cambiaran. Mi hermano, Babilonia es maravillosa a la hora de colocar nombres. Babilonia es maravillosa a la hora de colocar adjetivos. Maravillosa a la hora de etiquetar, a la hora de hacer juicio determinados. El mundo babilónico, mi hermano, va a estar constantemente colocándote nombres. Va a estar colocándote adjetivos. Va a estar colocándote propósitos. Va a estar colocándote imágenes positivas o negativas que de una manera o de otra, ¿sabes una cosa? Van a estar influenciando en tu identidad, tanto física como psicológica. Van a afectar a tu carácter, van a afectar a tu personalidad, a la tuya y a la mía, mi hermano, y no paran, y no paran. Y te van a estar continuamente aportando etiquetas, imágenes. Ojo, a veces ya no solamente que te vengan del exterior, sino que tú te las vas creyendo tanto que al final terminas tú por decírtelas también. Y es un trabajo diario, constante, mi hermano, de tal manera que al final terminas por asociar esas ideas, por asociar esos nombres, por asociar esos adjetivos y los haces tuyos. Y te lo crees. Y te crees que realmente la felicidad, que el ocio, que la alegría, que el conocimiento, que realmente tus dimensiones no son las más apropiadas, que realmente el ideal que te están mostrando es ese, que realmente para ser feliz o para tener un orden tú tienes que... Y te van colocando y te van dando mensajes constantemente. Intenta de cambiar tu nombre, intenta de cambiar tu identidad. Mi hermano, pero la identidad de un creyente, la identidad de un cristiano no es solamente la física o la psicológica. Nuestra identidad tiene un apartado que supera todo eso, que es la espiritual. Es tu identidad espiritual, mi hermano, porque no somos solamente ciudadanos, no solamente somos individuos, no solamente somos personas físicas y psicológicas, sino que somos personas espirituales y lo somos por la gracia y la misericordia de Dios que ha puesto en nosotros su Espíritu Santo y nos ha dado vida. Y dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois. A ver, eres físico, eres psicológico, evidentemente, tienes unas dimensiones, tienes unas características, tienes un talento, tienes unos dones, tienes unos pros y tienes contras, evidentemente, tienes posesiones, tienes no posesiones, tienes unas características definidas, pero aparte de todo eso te tienes que colocar tu identidad espiritual, que es la que más te tiene que pesar aquí y a mí. Y la identidad espiritual te está diciendo de que tú eres un linaje escogido. Esto es algo que tendríamos que trabajarlo diariamente. Nos tendríamos que levantar por la mañana y nuestro desayuno principal tendría que ser este: alimentar nuestra identidad espiritual. ¿Amén? Porque alimentando tu identidad espiritual le vas a dar una fortaleza de tal manera que cuando Babilonia se levante, se despierte, y que se despierta muy temprano, y empieza a mandarte mensajes y empieza a intentar de cambiarte los nombres e intentar de mandarte ideas, pensamientos, hermano, que tu identidad espiritual sea la que realmente frene a tu identidad física o a tu identidad psicológica. Tu identidad espiritual, mi hermano. Puedo estar y ser quien soy, pero no me baso en eso. Me baso en lo que Cristo ha hecho en mí. Me baso en que Cristo hace de que yo sea un linaje escogido, de que soy un escogido, de que tengo un linaje, que soy una persona especial para Dios. Puede que para el mundo no, puede que para Babilonia no, puede que Babilonia me haya etiquetado y me haya colocado realmente en lo vulgar, me haya colocado realmente en lo inservible, me haya colocado realmente en lo que no vale, en lo que no destaca. Pero mi hermano, si pones tu mirada en Babilonia, si pones tu mirada solamente en tu identidad física o psicológica, te estás perdiendo.
Te estás perdiendo. Tienes que mirar con la mirada de Cristo y la mirada del Señor. Y el Señor te ve como un linaje escogido, como un real sacerdocio, te ve como una nación, ojo, santa. Te ve como un pueblo adquirido, sin ninguna características especiales, pero que por su gracia Él te ha adquirido, te ve adquirido, escogido, sentado a una mesa por su gracia y por su bendición enorme, mi hermano. Amén. No somos producto de la casualidad, somos un diseño de Él, un diseño divino. Somos un pueblo que tenemos una identidad, y no solamente en este presente, tenemos una identidad en el futuro, tenemos una esperanza, tenemos un sentido. Tenemos un Dios todopoderoso que nos acompaña. Tenemos un Padre. Gloria a Dios. Benditos a su nombre. Acordaos que en otro tiempo vosotros, dice la palabra a los gentiles, en cuanto a la carne, en cuanto a la identidad humana, en cuanto a la forma de ver humana, vosotros, los gentiles antes pues no pertenecíais, no estabais, evidentemente. No había ninguna señal de circuncisión en vosotros, por lo tanto no pertenecíais al pueblo. Pero ahora dice, cuidado, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vosotros habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Aleluya. Es la sangre de Cristo. Tu identidad física, tu identidad psicológica, es tan variopinta, tan diferentes somos uno de los otros. Pero mi hermano, lo que te une a ti y a mí es nuestra identidad espiritual. Y a ella es la que nos tenemos que agarrar. Te digan lo que te digan, te cambien el nombre todos los días. Hermano, ¿por qué le damos tanta importancia a cambiar el nombre? Daniel no le dio importancia a cambiar el nombre. Que tú me cambias el nombre, bien, me cambias el nombre. Que tú pretendes con ese cambio de nombre hacerme daño, modificar mi pensamiento, modificar mi estado de ánimo, modificar mi alegría, mi gozo, mi entrega, mi servicio, mi perspectiva, mi visión, mi día a día. Que tú lo pretendas es una cosa, pero que yo lo permita es otra. No lo permito. Y no lo permito, ¿sabes por qué? Porque mi identidad no está basada simplemente en lo físico ni en lo psicológico. Amén. Mi identidad está basada en Cristo Jesús. Amén. Mi identidad está basada en las cosas espirituales. Mi identidad está basada en Él, en la opinión que tiene Él de mí, que es lo que realmente me importa. Gloria a Dios. Y Él, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que tengo, a pesar de lo que no valgo, a pesar de que realmente soy inservible, pero Él me ama, me cuida, me mima, me trata, me coloca. Soy parte de su pueblo, parte de su linaje. Bendito sea el nombre del Señor. Tu identidad espiritual te va a hacer fuerte, mi hermano. Tu identidad espiritual, la identidad espiritual es lo que le hizo a Daniel mantenerse en un mundo donde estaba continuamente comparándole, donde continuamente estaba intentando de buscarle y de cambiarle un nombrecito, de ponerle una etiquetita, a veces sin ninguna intención o a veces pero hermano, y te hace daño, ¿a que sí? Claro que te hace daño. Pero te hace daño porque le das una extrema importancia a eso. El Señor y Daniel nos enseñan esta mañana a relativizar eso, a ser conscientes de que vivimos en un mundo, en una Babilonia, donde realmente eso es el pan de cada día, va a ser el pan de cada día. Y mi hermano, si quieres sobrevivir, si quieres sobreponerte, si quieres ser un vencedor, si quieres triunfar, si quieres que no te quiten la paz, si quieres que no te quiten el gozo, si quieres que tu mirada siempre esté mirando a donde tienes que estar mirando, si quieres no estar mirándote tanto al ombligo, mirándote a ti y bajando la tez y bajando tu cara, si quieres realmente seguir glorificando al Señor, si quieres seguir caminando en Él, para eso, mi hermano, tienes que poner tu mirada en Él. Amén. Poner tu mirada en Él, porque lo más importante es lo que Él piensa de ti, no lo que piensen los demás. Me importan las etiquetas y me importa el juicio de Dios y me importa la opinión de Dios. Y eso no quiere decir que no me importe la opinión de los demás, entiéndeme. Pero esa opinión que no es positiva, esa opinión que degrada, esa opinión que es dañina, esa opinión que va con esa doble intención, esa opinión que realmente tú sabes que no edifica, esa opinión la parto de mi vida. Porque me pueden cambiar el nombre, pero
no me pueden cambiar mi identidad, la opinión que Dios tiene de mí. Amén. Aleluya. Pero no se queda parada Babilonia, y Babilonia avanza y lo intenta de otra manera. Y en el versículo 3 y versículo del 3 al 5 aparece un detalle. Estos jóvenes entran en una escuela intensiva, una especie de universidad caldea, donde realmente van a aprender la lengua caldea, matemáticas, ciencia, astronomía, filosofía, lingüística caldea, es decir, donde van evidentemente toda la mística, toda la religión caldea también la van a estudiar, pero van a ir a más. Van a ir a más. Y en segundo lugar, le van a obligar o a proponer. Algunas veces Babilonia propone, pero en otras ocasiones no propone. En otras ocasiones es más violento, es más presionante. En otras ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, va a obligar. Va a obligar. Hermano, Daniel es consciente de que Babilonia le puede obligar, pero que la última disposición, la última decisión siempre la va a tener él. Siempre la va a tener él. El gobierno no va a escatimar en gastos en esta universidad. Aparte de los estudios, sabe que es muy importante lo físico y sabe que tiene que alimentar bien a la gente, a los estudiantes. De tal manera que la palabra nos dice que estos estudiantes selectos, escogidos, dentro de los cuales está Daniel y esos amigos suyos, judíos, van a tener una alimentación, una dieta especial. La dieta especial va a ser la comida del rey. Lo que el rey comiera y bebiera, el vino del rey, eso es lo que esta gente van a comer y van a beber. Bien, Daniel no va a protestar que le cambiaran el nombre. Daniel no va a protestar el que lo introdujeran en esta universidad caldea y que tuviera que dar matemáticas caldea, filosofía caldea, toda la religión caldea, toda la mística y la magia caldea, todos los rollos que se traían y que chocaban evidentemente con sus principios, se chocaban con la enseñanza que en la escuelita dominical allí en Judea pues le fue enseñada por su comunidad, o las enseñanzas que su padre y que su madre realmente le aportaban en su casa. A él no le importó nada de eso. Pero nos dice la palabra que, ojo, el tema de la comida y la dieta sí le importó. ¿Y sabes por qué le importó? Le va a importar, hay distintas versiones, pero la gran mayoría de comentaristas llegan a la conclusión de que era evidentemente porque la comida que se ponía en la mesa era una comida que anteriormente había sido sacrificada a los ídolos. En este momento, en este tiempo, no hay carnicerías. En este momento la carne que aparece, la carne que entra en el mercado y que realmente llega al cliente puntual, incluso a la mesa del rey, ha pasado anteriormente por el templo. Ha pasado por los templos. Ha pasado por los sacrificios en los templos. En Babilonia no hay 1, ni 2, ni 3. En Babilonia hay cientos de templos. De tal manera que lo que se pone, la carne que se pone, la comida que se pone en la mesa, el vino que se sirve, anteriormente ha pasado por cada uno de esos templos y ha sido colocado delante de imágenes, y en clara idolatría pues ha sido bendecido y ofrecido a esos dioses. La palabra de Dios sí pone un pero en eso. Daniel es consciente, Daniel sabe que la palabra de Dios no le pone un pero a que le cambien el nombre. De hecho, a José también le cambiaron el nombre y no, a Esther le cambiaron el nombre y tampoco, ¿verdad? La palabra de Dios no dice nada de eso. La palabra de Dios no dice que tú entres y que estudies matemáticas, ni estudies filosofía, ni historia de las religiones, ni estudies... No hay ningún problema con eso. Pero la palabra de Dios, la ley, el Levítico sí era clara con respecto a la comida que un judío podía comer, y si esa comida había sido sacrificada a los dioses, evidentemente esa comida tenía que apartarse. En el Nuevo Testamento también se recoge esa idea como conclusión. Sangre, ahogado y aquello que haya sido sacrificado a los ídolos en aquel entonces.
Hermano, este joven se tiene que parar, este joven tiene que tomar una decisión. Hasta ahora no, pero en este momento que choca frontalmente con la palabra de Dios, con la ley de Dios, este joven tiene que tomar una decisión y sabe que la decisión está en sus manos. No le es fácil. Para él ha sido más fácil la vida religiosa en Judá que la vida religiosa en Babilonia. Cuando estaba en Judá, pues estaba con sus padres, y estaba con sus hermanos, y estaba con otros judíos, y era muy fácil porque, bueno, pues el templo, o alguna reunión en casa, todo eran hermanos, había comprensión, había identificación, pero él se está dando cuenta que llevar una vida religiosa en Babilonia es complicado. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones. Porque Babilonia te pone entre la espada y la pared, porque Babilonia te ofrece situaciones o te lleva a ciertas situaciones que chocan frontalmente con la palabra de Dios y que tú te tienes que posicionar, de que te tienes que identificar, y no es fácil identificarse, no es fácil posicionarse en Babilonia. ¿Tendría la presión de los demás? ¿Tendría la presión de los demás jóvenes? Incluso tendría la presión o la incomprensión del resto de los judíos, jóvenes judíos que no se percatarían o no le darían importancia o desconocerían la ley o no, ni siquiera la quisieron reconocer ni ser advertidos por la misma. No lo sé, mi hermano, pero evidentemente no era fácil. No era fácil. Podía haber cogido el camino fácil, decir, bueno, mis padres están allí, yo estoy aquí en una situación muy complicada. Podría haber encontrado justificación una y mil en base a ceder y a adaptarnos, y bueno, y por esto no creo en Dios, es comprensible. Dios creo que tiene que ponerse en nuestro lugar. Somos jóvenes de 16, 17 años, sometidos a esta presión. Incluso los otros jóvenes también están entrando. Ahora voy yo aquí a decir, a hacer, esto va a hacer, mi vida va a correr riesgo, el costo es muy alto. Hermano, podía haber encontrado mil y unas justificaciones pero no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Era el momento de demostrar si realmente tenía una fe personal y auténtica, o si por el contrario su vida religiosa consistía simplemente en repetir ciertas tradiciones familiares, pero sin ninguna convicción personal. Si realmente todo lo que había repetido, todo lo que había orado, todo lo que la Biblia que había llevado, bueno, sí, estaba muy bien, pues estaba muy bien cuando estaba allí en Judá, cuando estaba en la iglesia, cuando estaba en los cultos, cuando estaba en mi casa, bueno, por mis padres, por el que dirán, por el que no dirán, por esto, por lo otro, pero ¿sabes una cosa? Cuando estoy en Babilonia la cosa cambia. Cuando estoy en Babilonia la cosa cambia, cuando estoy en el instituto la cosa cambia, cuando estoy en la universidad la cosa cambia, cuando estoy en mi colegio la cosa cambia, mis trabajos, el mercado, cuando estoy realmente en la casa, en una casa pintando, cuando estoy en Babilonia la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo que identificarme realmente y me tengo que posicionar. Y me tengo que posicionar en una conversación, y me tengo que posicionar en un tema determinado, y me tengo que posicionar diciendo no a lo que es no, porque la palabra de Dios dice que es no. Y a no reír el chiste de turno, y a no seguir la conversación, y a no seguir el pensamiento de Babilonia, y decir que realmente eso no es la voluntad de Dios. Hermano, Daniel se posicionó. Daniel tuvo que tomar una decisión. En Babilonia hay que tomar decisiones. En Babilonia no podemos callarnos. En Babilonia, hermano, uno de los retos que tenemos es que tenemos que decidirnos. Tenemos que decidirnos. Daniel nos enseña el tipo de decisión que a Dios le agrada. Porque esa es la decisión que el Señor bendice. Si te fijas bien en el pasaje, hay tres características, muy brevemente te la voy a decir porque la premura del tiempo nos corre. La primera característica que aparece en ese pasaje de la decisión, la decisión que tomó este chaval, este joven, junto con los demás, es que es una decisión determinada, firme, constante. Dice la palabra en el versículo 8 que propuso en su corazón, antes de que efectuara ningún movimiento, él ya en su corazón había tomado una firme decisión de posicionarse. ¿Lo habría hablado con los demás compañeros? Pues sí. ¿Lo habría tenido en oración al Señor? Sí. Seguramente, no sé,
vería el registro de Levítico para repasar el texto, para ver si realmente lo que le habían dicho sus padres, sus antepasados, realmente estaba reflejado en la palabra, y el Señor mantenía ese mandamiento en la palabra. Pero hermano, una vez que lo propuso, se mantuvo firme. Desgraciadamente es uno de los retos, que es una de las asignaturas pendientes de nuestras vidas. Que a veces podemos tomar decisiones mentales, decisiones de corazón, pero mi hermano, ni las llevamos a efecto, porque incluso antes ya mentalmente empiezan a desdibujarse, empiezan a diluirse, empiezan a perderse. No mantenemos realmente nuestras convicciones, no mantenemos nuestros puntos de vista, no mantenemos la buena palabra de Dios ni la ley de Dios. Podemos salir en un instante acalorado, podemos salir de un instante fervoroso, un instante espiritual, de un momento de éxtasis en un culto o en un momento de la presencia de Dios, pero cuando nos vamos aproximando a Babilonia, cuando tenemos ese contacto directo con Babilonia, en ese momento, mi hermano, empezamos a desdibujarnos y ya las cosas empiezan a no ser tan claras. Este chaval lo tenía en su casa las cosas claras, pero también la tuvo delante de aquel que le tenía que decir las cosas. Amén. Amén. Con determinación. Una persona resistente a la oposición. Hermano, no creas que cuando tomes una decisión no vas a tener oposición enfrente. De que todo ya, una vez que tú decidas, todo te va a salir realmente sobre ruedas. No, no es así. Tienes que prever de que una cierta resistencia, una cierta oposición pueda aparecer en tu camino y que tienes que prepararte para ello. Este es un chaval que cuando se presenta al encargado principal de los eunucos y le presenta la idea, claro, oye, hay otra posibilidad en vez de comer esto, si comemos legumbres, cereales y agua. Claro, el otro dice, pero vamos, espérate un momentito. Si tú comes cereales, plan y agua, esto va a tener un efecto. De tal manera que cuando pase un tiempo, tu rostro, tu fuerza, tú no vas a hacer el mismo. ¿Sabes una cosa? El rey es muy listo. El rey nada más que te vea me va a calar y va a decir, a ti no te va a echar solo la culpa, me va a echar a mí. A ti no te va a matar solo, me va a matar a mí también. Es decir, que yo no me arriesgo. Es decir, de tal manera fue la conversación que evidentemente, de una u otra manera, aunque no lo pone claro, pero el no por respuesta casi lo obtuvo de ese principal. ¿Tú crees que paró? No paró. La idea la tenía, Señor, si tú cierras unas puertas, tú abrirás otras. Tú abrirás otras. Yo estoy haciendo tu voluntad, Señor, pero tengo que continuar. Y hermano, se fue al inferior de ese, al que estaba con él en el día a día, el responsable suyo. Y el planteamiento fue un planteamiento muy inteligente y evidentemente más concreto, más reducido en el tiempo, más focalizado. Y dice, oye, ¿qué te parece si hacemos un experimento? ¿Qué te parece si en 10 días, no más, porque evidentemente va a tener secuelas y consecuencias, pero 10 días, para que tú realmente, para que entrara 10 días. Y en 10 días tú nos pones esta dieta. Puede que incluso esa persona no le diría nada al otro, seguro, pero bueno, tampoco se sabe por la palabra. Lo que sí es cierto es que este hombre entró y por 10 días pues le fue dando esta dieta. Mi hermano, no es la dieta. Hay gente que ha sacado de esto un libro. La dieta de Daniel, ¿no? Sobre todo los vegetarianos se ponen muy contentos con el caso de Daniel y con este pasaje, ¿no? Porque encuentran realmente la explicación y la fuente, ¿no? de todo su filosofía, su forma de ser. Bueno, tengo que decir a los vegetarianos que Daniel en capítulos posteriores también se abstiene de carne. Es decir, que esta dieta fue una dieta provisional durante unos años, pero que después comió carne. Cuando él supo que esa carne no estaría sacrificada, pues la pudo comer. Pero bueno, sin entrar en esos detalles, lo importante, mi hermano, es el resultado. Y lo importante de todo esto no es la dieta. Lo importante es que la mano de Dios estuvo. Y que la mano de Dios bendijo a este joven. Y lo que el Señor bendecía no era, entiéndeme, de una manera concreta bendecía esa dieta. Pero lo que bendecía realmente era el corazón, era la entrega, era la fe. Era ese espíritu de mantener la palabra de Dios y el propósito de Dios por encima de todas las cosas. No es la comida, fue la determinación en hacer lo correcto, la voluntad de Dios, lo que realmente Dios le premió.
¿Pero crees que Babilonia se quedó ahí? No. Babilonia sigue avanzando y hay un tercer elemento en Babilonia que aparece y que Daniel, la palabra de Dios lo destaca, y es el conocimiento, mi hermano. El conocimiento. Babilonia puede darte conocimiento, pero lo que Babilonia nunca te va a dar es la sabiduría de Dios. Eso nunca te lo va a dar. Porque eso viene evidentemente de Dios, no lo vas a encontrar en los libros. En esta época había auténticas bibliotecas. Mira, te voy a poner algunos de los tomos que Daniel tuvo que leerse, para que lo veas. En exclusiva, exclusiva de Odres, en esta mañana, los tomos que Daniel tuvo que leerse, de matemáticas, de filosofía y demás. Pesaban un poquito los tomos, pesaban un poquito, pero bueno. Es decir, era una sociedad realmente inteligente, que se preocupaba realmente del conocimiento. Está claro, ¿no? Dice la palabra, fíjate bien en el versículo 17. A estos 4 muchachos no se quedaron simplemente con el conocimiento que le vino de la Universidad Caldea. Dice en el versículo 17 que a estos 4 muchachos Dios le dio ¿qué? El conocimiento y la inteligencia en todas las letras y las ciencias. Tal vez empezaría, yo hago la idea de que todo empezaría evidentemente con la sabiduría como un proceso, ¿no? Un proceso paralelo entre el conocimiento humano, el conocimiento de la ciencia y del saber de su época, evidentemente, pero de forma paralela había un crecimiento también en sabiduría de Dios, que me parece que es muy importante. Que puedes tener una carrera, que puedes estudiar lo que tú quieras, me parece estupendo, y me parece que te lo demuestro en mi propia vida y en el ánimo en los jóvenes, y el deseo de esta iglesia es que nos preparemos y que cada vez haya gente realmente que alcance puestos de dignidad y puestos donde realmente se pueda ayudar a nuestra sociedad y donde podamos ayudarnos como comunidad y donde haya una preparación cada vez mayor. Pero si eso no hay un equilibrio con el conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios, nos quedamos desnivelados, nos quedamos desequilibrados. Jesús dice que crecía en conocimiento y sabiduría. Me parece que eso es muy importante en nuestro modelo. Me parece que Daniel nos enseña de que realmente se preocupaba por las cosas de este mundo, se preocupaba por la ciencia, se preocupaba por la información, se preocupaba por la política, se preocupaba por la meteorología, se preocupaba por el deporte, se preocupaba por todo lo que hubiera alrededor, por otras religiones, por las sectas, por los movimientos sectarios, por la filosofía, por los puntos políticos que podían surgir. Hermano, claro que sí. Pero todo eso, mi hermano, lo tenemos que ir equilibrando. Tenemos que permitir que la sabiduría de Dios, que el conocimiento de Dios, que la presencia de Dios, que el susurro de Dios vaya colocando todas esas cosas en su justo sitio. Hermano, todo lo que nos entra no es verdadero. Hay muchísima falsedad, muchísima hipocresía, muchísima mentira. Y solamente la palabra de Dios te va a dar la sabiduría y el discernimiento en el espíritu espiritual para saber discernir, para saber dónde está el bien y dónde está el mal. Hermano, te dejo en esta mañana con el pensamiento, te dejo con las 3 ideas. Babilonia en ti y en mí va a intentar de cambiar tu nombre, pero no te preocupes, que no te afecte tanto, no le des tanta importancia, te llamen lo que te llamen, te digan lo que te digan. Hermano, lo importante es que tú guardes tu identidad. Amén. Amén. Lo importante es que tú mires arriba. Lo importante es que te veas reflejado en la Sagrada Escritura. Lo importante es que te veas reflejado en la palabra de Dios. Lo importante es que te recuerdes quién eres y lo que eres
por la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo demás, mi hermano, es secundario. Todo lo demás es cultural. Todo lo demás al final es la influencia y la moda de fulanito y menganito. Todo lo demás son opiniones humanas. Todo al final son opiniones humanas. Que te importe más la opinión de tu Padre. Que te preocupes más de la opinión de tu alfarero, de aquel que te moldea cada día, de aquel que te ha creado, de aquel que realmente tiene en sus manos tu vida, tu destino, de aquel que te está ofreciendo vida y vida en abundancia, de aquel que te da esperanza, de aquel que te da una vida nueva, de aquel que te da la eternidad. De eso es lo que realmente nos tenemos más que preocupar. Todo lo demás, mi hermano, que opine fulanito, menganito, sutanito, el mundo, esto, lo otro, la sociedad, la televisión, la prensa, lo que digan. Pero mi identidad no me la quita nadie. Amén. Porque mi Gloria a Dios. identidad está en Cristo. Mi hermano, cuando tengas la necesidad o la obligación de posicionarte, de tomar una decisión, te animo en el nombre del Señor que lo hagas. Y que sea la buena palabra de Dios la que te ayude, que sea la luz de las Sagradas Escrituras la que ponga esa carga en ti, ese peso en ti, esa claridad en ti, para tomar una decisión sabia, una decisión no conforme a los deseos de un pastor ni de los deseos de una iglesia, sino los deseos de Dios, Amén. de tu Padre, del Creador tuyo Amén. y mío. Y hermanos, cuando vayas recibiendo el conocimiento de esta sociedad, el conocimiento de esta cultura, el conocimiento de la ciencia, de las opiniones, de las revistas, libros, manuales, doctrinas, de todo lo que te vaya viniendo, en el nombre del Señor agradece lo que te venga. No lo rechaces, críbalo, porque el espiritual lo tiene que cribar. Pero lo más importante, mi hermano, que sea la sabiduría de Dios la que realmente es la que lo haga. Que no sea tu propia opinión, que sea la palabra de Dios, que sea la sabiduría de Dios, que sea el discernimiento que Dios te va dando, la madurez que Dios te vaya dando, la que realmente te vaya haciendo ver, pues, la profundidad, la amplitud, la anchura de la vida, de las circunstancias en las cuales nos podemos vivir. Hermano, el contentamiento, la paz, el gozo, la esperanza, eso lo vamos a poder mantener, no en base al conocimiento, lo vamos a poder mantener en base a la presencia de Dios y a la sabiduría de Dios en tu vida.